Bueno, mira, desde el jueves empezó a llover y tuvimos una precipitación entre jueves, viernes y sábado que alcanzaron los 340, entre 340 y 360 y en algunos lugares hasta 370 milímetros. O sea, en 3 días realmente es una precipitación muy cuantiosa y además fueron precipitaciones intensas. Es decir, llovió mucha cantidad de agua en poco tiempo. Entonces, bueno, numerosos puntos de la ciudad se anegaron y numerosos lugares en el campo. Sin embargo, lo que quiero poner de relieve acá es que tuvimos una gran ventaja respecto, por ejemplo, en 2015 tuvimos un evento parecido, que en 2 días, 3 días también llovieron más de 300 milímetros. Y lo que terminó pasando en aquel momento fue un anegamiento total en el campo, agua por todos lados, porque la napa estaba a 50 centímetros de la superficie. Esta vez nosotros hicimos mediciones de napa antes de la lluvia y el caño de medición de napa llega hasta 3,5 metros y hasta esa profundidad no medíamos napa. O sea, como mínimo hasta 3,5 metros de profundidad no había napa freática. Y eso implica que probablemente estuviera más abajo todavía, capaz que estaba a 4 metros, no tenemos la capacidad de medirlo, pero capaz que estaba a 4 metros o a 5, no lo sabemos. Pero sí podemos decir con certeza que hasta 3,5 metros de profundidad no medíamos napa. Esto significa que el suelo tiene una gran capacidad todavía de almacenar agua in situ. O sea, donde cayó el agua y pudo infiltrar, tiene la capacidad de almacenarlo ahí mismo. Así que esa fue una gran ventaja y de hecho, bueno, yo mostré en mis redes algunos videos donde fui al campo y donde hay un buen mantenimiento de los caminos, se pudo entrar sin ningún inconveniente y además los lotes, bueno, en general se ven un poco encharcados en las partes bajas, pero en las partes de media loma y loma realmente no tienen nada de agua. Y sí, en cuanto a temas de infraestructura, les puedo mencionar, Karina y Alejandro, que tenemos un grave problema todavía histórico con las rutas. De hecho, bueno, hoy voy a publicar un video de cómo sigue la Ruta 7 indicando el agua que baja de la divisoria de aguas que tenemos acá en Chacabuco, entre el agua que va al río Paraná y el agua que va al río Salado, y que en una parte esa divisoria de aguas pasa por el norte de la Ruta 7, y esa agua llega a la Ruta 7, está al nivel de la ruta y del otro lado lo vemos mucho más bajo el agua, obviamente, tiene una situación normal. Pero ¿por qué pasa eso? Porque no puede pasar a través de la ruta, porque faltan alcantarillas, porque hay obras hídricas y de infraestructura que no se han hecho nunca, y eso genera gravísimos problemas a la producción, porque realmente esta vez nos agarra en una situación muy positiva en cuanto a que las napas están bajas y el suelo tiene capacidad de absorción de agua, y tenemos los problemas de infraestructura y de drenaje históricos que hacen que el agua superficial y que necesita correr desde los bajos a áreas más bajas todavía o hacia las vías de escurrimiento, no puede hacerlo. Así que este es un poco el panorama general que les puedo contar de lo que pasó estos 3 días. José Luis, Alejandro Canepa te habla, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Tanto tiempo, gracias por atendernos, José Luis, y por esta explicación magnífica que estás dando en situaciones límites en muchas zonas. El lunes anduve por la Ruta 7, fui para el lado de Lincoln. Te digo, si bien las napas están a una profundidad, o sea, hay absorciones también, las máquinas igualmente. ¿Cómo está la situación hoy en la zona donde se está cosechando, que es la gran preocupación que hay? Bueno, ojo que esto que yo comenté es para Chacabuco, el tema de las napas. Sí, te hablo de Chacabuco, sí. Si te vas al oeste, en la zona, por ejemplo, de Casares, que ya anteriormente recibieron precipitaciones muy importantes, las napas están mucho más arriba. O sea, cuando hablo del tema napas y la capacidad de absorción del suelo, es un tema bastante local o bastante... O sea, que las máquinas pueden trabajar bien en la zona de ustedes hoy. No, todavía no. Todavía no hay un piso 100% apto como para que circulen las máquinas, pero probablemente yo estimo que miércoles o jueves ya podrían empezar a circular las máquinas en los lotes como para continuar con la cosecha. Que todavía queda, en un sondeo que hicimos con productores, alrededor de el 15 hasta el 20% de la producción sin por levantar, exactamente. Sí, ahora sí. Me quedé pensando en lo del alteo o lo de la ruta. Vos decís que puede en algún momento superar la cinta asfáltica el agua, de avanzar por encima de la cinta asfáltica o no. De hecho la superó. ¿La superó ya? Sí.
Esto, te voy a decir puntualmente, no el jueves empezó a llover, ese día no. El viernes, que las lluvias fueron muy intensas y que el agua corría, o sea, no tenía el suelo, si bien tenía capacidad de infiltrar, en muchos casos golpeaba tan fuerte contra el suelo que corría rápidamente. Bueno, durante el jueves la ruta 7 se vio cortada porque el agua pasaba por arriba de la cinta asfáltica de esta especie de dique que se ha formado por las faltas de obras. ¿A la altura de dónde fue eso? Históricas. Eso fue a la altura del kilómetro 190 de la ruta 7. Sí, sí. Chacabuco Ciudad está en el kilómetro 200, sí. Es decir, a 10 kilómetros de acá de Chacabuco estuvo esa situación. Y una situación idéntica ocurrió en la ruta 191, que es una ruta que va a Ramallo, de Chacabuco a Ramallo, para que se ubiquen más o menos, sí, es una ruta que va de sentido noreste, y ahí pasó lo mismo. El agua pasó por arriba de la cinta asfáltica. Bueno, son estos problemas históricos que lo hemos reclamado en hidráulica 2 millones de veces y jamás dieron ninguna respuesta y siempre hicieron caso omiso y dañan, pero de una manera muy brutal a las producciones y al agro, porque estamos hablando de los suelos de Chacabuco, son suelos excelentes, suelos clase 1, de aptitud mundial, podríamos decir, en cuanto a la calidad para la agricultura, y están anegados por la estupidez humana en muchos casos, como pasa en este caso que te comentaba recién, Alejandro. Pregunto, a partir de tu expertise en el tema, en términos económicos, en una zona que vos decís privilegiada como Chacabuco, este 15-20% que aún no se pudo levantar, ¿cuántas pérdidas, qué representan pérdidas económicas solamente si hiciéramos una parcela para ese lugar, para poder después extrapolarlo? Sí. Es buenísima la pregunta, Karina, porque vos sabés que este año la agricultura extensiva, tiene los márgenes muy exiguos, muy ajustados por el incremento que hubo de los costos y la baja que hubo de los commodities, con lo cual el margen que le queda al productor es muy bajo y ya preveíamos una campaña muy difícil en cuanto a la rentabilidad que iba a quedar y poder cubrir las cuentas. Todo el mundo tiene alguna deuda. Sobre todo el que alquila campo. Exactamente. Bueno, esto que quedó en el campo, que todavía ese 15-20% de falta levantar, era un poquito, si querés, incluye el margen, parte del margen que iba a tener el productor y dinero que todavía en muchos casos debe. Con lo cual, quiero decir, esto que vemos que falta el 15-20% de levantar, bueno, ojalá que se pueda levantar bien, porque en muchos casos va a significar que el productor quede en tabula rasa o que pierda dinero. Para la zona que estamos hablando acá en Chacabuco, la cosecha para esta época, la cosecha de soja para esta fecha ya tendría que haber estado totalmente terminada. Los años normales ya está totalmente terminada la cosecha de soja, la de primera, la de segunda, toda. Y este año todavía, como les digo, queda entre un 15 y un 20 de todos los productos que podríamos hablar, tanto de soja como de trigo, tanto de soja como de maíz. Entonces, sorgo, queda bastante sorgo todavía por levantar acá en la zona. Bueno, ahí está la diferencia o el margen que iba a tener el productor y tal cual como decís vos, vamos a ver ahora qué descuentos va a tener, cuánto puede levantar de lo que quedó en el campo y en base a la calidad que pueda entregar, bueno, va a tener también algún coeficiente que siempre se aplica y que evidentemente le va a impactar en la rentabilidad. Así que una campaña que venía bastante bien en términos de soja, que había empezado bien con la cosecha de soja. La de maíz había sido regular, porque la sequía que tuvimos, increíble esto, ¿no? Pero en verano tuvimos una sequía muy marcada, entonces los maíces temprano, que este año se sembró mucho maíz temprano para escaparle a la chicharrita, que había habido problemas importantes de chicharrita el año pasado. En esta zona hay una tradición muy fuerte del maíz temprano, entonces para escapar a la chicharrita se sembró para escapar a la chicharrita se sembró maíz. Y resulta que le pegó en el periodo crítico una seca terrible de un mes y pico, con lo cual los rendimientos en promedio anduvieron entre 6.000 y 8.000 kilos. O sea, ya estuvieron por debajo del rendimiento que podríamos establecer como promedio para la zona, que siempre son de 10.000. Y que eso permite un margen de ganancia, etcétera. Entonces ya vino afectado por el tema del maíz y ahora tenemos esta afectación con la soja que había superado la sequía, los rendimientos estaban bastante bien, pero bueno, con este impacto al final de la cosecha, la verdad es que complicó mucho el panorama.